Bueno, buenos días hermanos. Al estar aquí es un privilegio, ¿no? Porque tengo el placer de poder compartir la palabra y con decir que es un privilegio no quiere decir que pues soy más, ¿verdad? Sino que pues podemos estar aquí enfrente enseñándoles la palabra de Dios y les pido que por ejemplo si nosotros como los que predicamos hay algún desacuerdo, pues ustedes también búsquenlo en su Biblia porque puede que nos equivoquemos o tengamos una palabra mal dicha. Como saben, estamos estudiando sobre las sectas y las religiones, pero bueno, les había comentado que era mejor conocer la verdad, estudiar sobre la verdad y a base de ello, si nosotros vemos alguna mentira, vamos a ver que es mentira porque ya conocemos muy bien la verdad. Entonces, por eso esta vez decidimos cambiar el tema y el día de hoy me tocó dar la introducción a este tema. Vamos a hablar de algo muy largo, muy extenso, pero voy a tratar de abarcar lo más que pueda de aquí a las 10 y vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar a Dios para que sea Él. Amado Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Primeramente dándote gracias, gracias porque has sido tú quien nos trajo el día de hoy, Señor. Gracias porque fue tu misericordia la que nos despertó el día de hoy. Y te pido, amado Padre, que traigas a los que han de escuchar este mensaje porque es necesario aprender. Es necesario porque esto viene en tu Biblia y es algo que va a acontecer. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y que sea tu voluntad cumplida en mí, Señor, y te pido, Señor, que yo no diga ninguna palabra maldicha o alguna herejía, alguna mentira, sino que yo quiero ser instruido por tu Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En la clase de líderes vimos la clase 14 que fue sobre el juicio final. Más aparte se enlazó con la guerra que ha tenido Israel. Nosotros, si nos vamos a la Biblia, podemos ver que ya son los fines de los tiempos, ¿no? El pastor el domingo pasado predicó acerca de Mateo 24, spoileó todo mi tema, ¿verdad? Pero el día de hoy pues tuve que sacar otras cosas y hoy vemos que de verdad muchas iglesias están predicando sobre esto. En iglesias que son muy grandes en YouTube, porque estoy suscrito a muchas, están predicando sobre la venida de Cristo. Es un tema importante porque tenemos que aprender a diferenciar los diversos sucesos que van a acontecer. Al principio de cuando yo comencé el cristianismo, yo pensaba que el rapto de la iglesia y la segunda venida era lo mismo, de que va a venir Cristo y por nosotros y nos va a llevar y hasta ahí. Y yo no sabía que no, primero es el rapto, luego son otros sucesos, después la venida, etcétera, etcétera. Entonces por eso esta vez me toca dar la introducción, voy a tratar de hablar sobre todos los temas, pero las siguientes personas que den los estudios van a hablar a profundidad. La guerra en estos tiempos. Prácticamente sí nos ha dado temor o miedo hablar sobre, que la guerra esté sucediendo, porque podemos decir, pues yo vivo en México, ¿no? O sea, aquí no va a pasar nada, pero prácticamente afecta a la economía o afecta a otras cosas. Más aparte, el Señor nos manda a orar por todos. No te está diciendo, ora solamente por Israel, no. El Señor te manda a orar por tus enemigos también. Entonces nosotros tenemos que estar en oración por todos los países que están en guerra o que estaban, porque supuestamente ya hay paz, que ya no va a haber guerra. Pero tenemos que tener una perspectiva correcta. ¿Cuál es esta? Es que Cristo viene pronto. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Mateo 24, 32. Mateo 24, 32. Y dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Prácticamente Mateo 24 es como un mapa que te está diciendo qué es lo que va a suceder antes de que venga Cristo. La higuera es Israel y prácticamente nuestros ojos tienen que estar puestos en Israel porque es el reloj.
Y lo que le suceda a él nos tiene que interesar a nosotros. Israel es el país que más ha estado en guerras. Y podemos decir, nada más han habido 3 guerras. No, 2 guerras, la primera y la segunda. No hay más. En esta ocasión hubo otra guerra, pero si nosotros nos vamos desde el Génesis, Israel siempre ha estado en guerra contra Egipto, han estado presos. Entonces Israel es el país que ha estado más en guerra desde los tiempos antiguos hasta actualmente. Vamos a hablar sobre el contexto histórico después de Cristo. Si quieres saber el antes de Cristo, pues viene en la Biblia. Primero es en la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano, que fue Turquía, fue vencido. Israel comenzó a tener más potestad y más poder. Lo que ahora es Israel fue dominado anteriormente por los británicos. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, que fue como el presidente, el ministro, el líder de Israel, declaró la independencia del nuevo Israel. En los países que eran potencias no estuvieron claramente de acuerdo, pero al contrario, Estados Unidos y Europa pues aprobaron esto. En 1967 hubo otra guerra que fue llamada la Guerra de los 6 días. 6 días en los que Israel atacó a Egipto para darle un mensaje de que son posicionados como una nación. Y como son posicionados como una nación, Egipto ya no tenía derecho a meterse a las tierras de Israel. Y bueno, entonces en esos 6 días, sin planear, Israel tomó un terreno que no era de él, que fue Gaza. Pero en 2005 Israel se lo volvió a regresar a su país, que es Palestina, creo. Entonces hizo esto para que vieran que no tenía nada contra de ellos, porque muchas veces Israel se ha tenido que defender más de lo que él ha atacado. El 3 de octubre de 1973 se celebra el Yom Kippur, que es el día de arrepentimiento. Aquí hablamos de los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos creen que no ha venido el Mesías. El Mesías ha sido Cristo, pero ellos no le han creído. Entonces ellos tienen un día que es entre octubre y septiembre y se reúnen para pedirle perdón a Jehová o a Yahweh. Ellos todavía no creen en Jesucristo. Entonces, el 3 de octubre de 1973 fueron atacados con artillería y tropas egipcias por el sur de Israel y fuerzas sirias entraron por sorpresa después de las 3 semanas. La FDI, que son las fuerzas de defensa de Israel, pues ya hicieron su parte y las fuerzas sirias entraron y Jehová pues les dio la victoria, ¿verdad? 50 años después, nuevamente en otro Yom Kippur, en un día de reposo, atacaron y asesinaron como nunca lo habían hecho antes. Entonces aquí podemos ver que mínimo son 6-7 guerras, más aparte las de ahorita en las cuales Israel ha estado y más aparte las del Antiguo Testamento. Entonces hay dos posturas. Hay personas que dicen, es que desde la Primera Guerra Mundial están diciendo que viene Cristo y nada más nada. Otros que nada más pues están orando por la paz, ¿no? Pero bueno, Cristo viene ya, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos y tenemos la certeza es que es un ladrillo más que se está poniendo para que la profecía sea cumplida. Puede que no venga mañana o puede que sí, pero no sabemos, pero tenemos que estar velando porque tenemos que estar preparados cuando Él venga. Los musulmanes también odian a Israel. En sus decretos, en sus constituciones, ellos tienen como propósito erradicar, destruir el pueblo de Israel y quitarlo del mapa. Entonces se quieren adueñar de esas tierras. ¿Alguien sabe qué es el Muro de los Lamentos? ¿No? Bueno, el Muro de los Lamentos es como esta pared en donde van judíos, cristianos, todos a pedirle perdón a Dios y pues se paran y pues se ponen a orar. Hay grietas en las cuales ellos ponen sus peticiones, pero como a 3 metros está el templo de Jerusalén, que ya se está adueñando los musulmanes, lo cual ya no pueden pasar para allá.
Entonces podemos ver que las profecías se pueden ir cumpliendo. Pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Eso qué tiene que ver con que ahorita va a ser el servicio? ¿O que tengo 1000 deudas? ¿O que tengo que pagar mi casa? ¿Qué tiene que ver conmigo? La escritura es veraz y no es porque personas piensan que solamente es un libro de consejos o un libro en el cual nada más Dios nos manda una carta de amor. Pero no solamente es eso, sino que es el plan de Dios para nosotros, para su iglesia. Me gustaría que le des un aplauso al Señor porque prácticamente la Biblia se encontró por muchos lados y hubo concordancia, más de 64,000 concordancias, que personas que no se conocían, no había un medio de comunicación como Face para que se comunicaran y dijeran, no, vamos a escribir esto, sino que personas de distintos continentes fueron instruidos por el Espíritu Santo y así se hizo la Biblia. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Ahora, vamos a ver las diferencias de todo esto. Hablamos del contexto histórico de Israel y ahora vamos a hablar sobre el rapto de la iglesia. ¿Alguien sabe qué es el rapto de la iglesia? Sí. ¿Qué es, hermano? Que va a venir Jesús, nos va a llevar a todos libertando al cautivo. Abramos nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Amén. Pablo le escribió a Tesalónica porque ellos tenían miedo de que, pues es que ¿qué van a pasar con nuestros difuntos, no? ¿Qué van a pasar, pues si ya no hay, si solamente van a venir por nosotros, ¿qué hay de ellos? Entonces aquí Pablo le escribe y le dice que pues no tengan miedo, dice que se animen porque no es un motivo de miedo. Entonces ahí también habla sobre el arrebatamiento, que no es que Cristo va a venir hasta acá, sino que seremos arrebatados en el aire, seremos salvados de la ira de Dios. Después de esto viene la tribulación. Hay muchas teorías que dicen que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación, otras personas que dicen que va a ser en medio de la tribulación y otras que dicen que va a ser hasta el final de la tribulación. Hay como reglas para interpretar la Biblia, es que se interprete con la misma Biblia, lo cual, vayamos al libro de Romanos 5:9. Romanos 5:9 y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué quiere decir esto? Puede que piensen que nosotros vamos a estar en la tribulación y ahí seremos arrebatados, pero no, va a ser antes de la gran tribulación y de la tribulación, porque la tribulación es la ira de Dios, lo cual nosotros ya somos justificados por la sangre de Cristo porque estamos en el tiempo de la gracia. Todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado y cree en nuestro Señor Jesucristo, pues es salvo. Entonces por eso nosotros no vamos a estar en la tribulación, porque somos justificados y somos salvos de la ira de Dios. La tribulación y la gran tribulación es un periodo en el cual Dios va a permitir que Satanás cause sufrimiento. Vayamos ahora al libro de Daniel 9:27. Daniel 9:27. Y quien ya lo tenga se puede poner de pie y lo lee, por favor. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las comunicaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Aquí Daniel dio una profecía que eran sobre 70 semanas. Aquí sí es un poco controversial, pero bueno, a quien le toque hablar específicamente de esto, va a hablar sobre de todo. Yo solamente pues voy a hablar poco. Las 70 semanas
que hay personas que creen que ya se cumplieron las 69 y que la semana 70 está apenas por cumplirse. Podemos decir, solamente falta una semana, lunes, martes, miércoles, etc. No, son 7 años. Un día es un año a los tiempos de Dios. Es igual a 7 años, y después del rapto es el día del Señor. O sea, comienza la es el rapto, y luego comienza el día del Señor, que es un periodo largo, que es desde la tribulación, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, la batalla del Armagedón, y luego el milenio, y etcétera, hasta el final, hasta que Satanás es lanzado al lago de fuego. Hasta ahí termina el día del Señor. Podemos pensar que el día del Señor es algo bien bonito, ¿no? Pero no, el día del Señor va a ser algo espantoso. Nosotros decimos, ay, pues ya fue el COVID, ¿no? No, eso es algo sumamente ligero a todo lo que se va a aproximar, a todo lo venidero. El día del Señor será espantoso, porque el Señor está reservando su ira. Si tienen cuaderno, pues pueden anotar que referente al libro de Apocalipsis 16, que es donde se mencionan las 7 copas, que es donde Cristo va a derramar su ira, o va a manifestar su ira, algo que nunca antes ha ocurrido. ¿Le tienes miedo a eso o no? Sí le tenemos temor. Miedo no tenemos que tener, porque nosotros seremos arrebatados antes de todo eso. Podemos decir, ay, sí me da mucho miedo, pero ni siquiera lo vamos a ver, al menos que nos quedemos, hermanos. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué es el tiempo de la gracia? Cristo nos da su perdón. Sí, Dios nos da su perdón a través de Cristo, perdón. Ofrece salvación por medio de Cristo. Y Dios es paciente, está siendo paciente. Dice su palabra que todos los días Dios renueva su misericordia, o sea, todos los días. Más aparte, pues vemos que Dios es amor, porque estamos en el tiempo de la gracia. Esto lo vemos en Romanos 3, 24 al 25, 2 de Corintios 6, 2 y Hechos 17, 30. Al comienzo de la tribulación se va a manifestar el anticristo, pero según Juan, en la primera carta de Juan, se menciona que el anticristo ya estaba desde antes, pero no se ha manifestado. Esto lo vemos en primera de Juan 2:18 y en primera de Juan 4:3. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero pues hace más de 2000 años ya estaba el anticristo. En el día de la tribulación, como les mencionaba, son 7 años que se va a dividir en 2. La tribulación y la gran tribulación. En la tribulación, ¿qué va a suceder? Israel va a ser el primer engañado, no va a haber paz. ¿Por qué digo que no va a haber paz? Porque el príncipe de paz no va a estar aquí, ni el Espíritu Santo, sino que van a estar arriba, en el cielo. Como les digo, los judíos ortodoxos no creen que ya vino el Mesías. Cuando se manifieste el anticristo, ellos van a creer que ese es el Mesías y le van a creer a él y van a hacer todo lo que él diga. Pero cuando se den cuenta que no es el Cristo, se van a arrepentir, pero el anticristo pues ya va a tener todo el poder y les va a exigir adoración. Esto lo vemos en Ezequiel 38, 14 al 16, Ezequiel 39, 21 al 26. Después de esos 3 años y medio que va a suceder, claramente pues la tierra va a ser liderada por el anticristo, y como sabemos van a tener la marca de la bestia, que muchos dicen, ay, es el 666, o piensan que es como a los animales, ¿no? Que órale, los queman, pero no, es básicamente la tecnología. Se nos dio un mapa que aquí habla sobre un chip que se nos va a implantar. Algunos creen que va a ser esto, algunos, o sea, todavía no se sabe con certeza qué es esa marca, ese sello, pero eso lo vemos en Apocalipsis 13, 16 al 18. Y bueno, va a haber sufrimiento, todas las potencias mundiales, todas las naciones van a ir en contra de Israel, hasta que venga la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Es cuando viene el fiel y el verdadero. Apocalipsis 19, 16 dice que las personas que se queden van a saber que ya viene Cristo,
porque en su muslo va a tener escrito: Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso quiere decir que Él tiene toda la autoridad para venir cuando Él quiera prácticamente. El rapto, ¿qué es el rapto? El rapto fue robar a la novia, como cuando estuvieron jóvenes, ¿no? Y no le daban permiso a la novia y pues se la robaban en la noche o se iban a una fiesta y se saltaban. Pero la segunda venida de Cristo no va a ser así, no va a ser a escondidas, sino que dice Filipenses 2:10 que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. ¿Por qué? Porque Dios se va a dejar ver toda su magnificencia, todo su poder. Entonces no es lo mismo y no va a ser lo mismo. Israel estará rodeado de potencias y de la nada va a aparecer el Hijo del Hombre, que es Jesús. Eso lo vemos en Ezequiel 38 y en Ezequiel 39. ¿Se imaginan eso? Que mientras Israel está siendo atacado, está haciéndose menos, está siendo humillado, en ese momento va a llegar el Hijo del Hombre, a Jesucristo, a salvarlo. Isaías 53 es una profecía que no está de todo cumplida. Debemos de aprender a tomar promesas que son para nosotros y promesas que no son para nosotros todavía. Dios le está hablando a Israel, pero también hay promesas para el pueblo judío y promesas para la iglesia. Los tiempos se van a complicar. Hay muchos predicadores o muchas personas que se paran en un púlpito y dicen: lo mejor está por venir, y te profetizan: ¿de verdad lo mejor está por venir? O sea, ¿te imaginas cuando venga el rapto y comience toda la tribulación? ¿De verdad lo mejor está por venir? Sí está por venir porque viene Cristo, pero para los que se quedan no es lo mejor. La señal más importante es que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Eso lo vemos en Mateo 24:14. Y me alegra porque nosotros estamos siendo partícipes de ese Evangelio, ¿verdad? Hoy los dos grupos van a salir a evangelizar. Y te tengo una noticia. Dice que aunque lo mejor no está por venir, el mejor sí está por venir, que es Jesucristo. La batalla del Armagedón. Satanás No, ya no me da tiempo, ya son 9:57. Te voy a hablar rápido sobre esto. La batalla del Armagedón. En esta batalla Satanás va a perder prácticamente, Jesús va a tener la victoria y va a ser atado durante 1000 años. Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses 2 al 11 y en Apocalipsis 20, 1 al 3. El reinado milenial de Cristo, donde va a haber paz. Eso lo dice en Zacarías 8 y en Miqueas 4, Apocalipsis 20. Luego vendrá el fin del milenio y Satanás nuevamente será suelto. Y ya de ahí vendrá el juicio a Satanás, el juicio a los incrédulos y el final, en el cual Jesucristo le entrega todo el reino al Padre. Eso lo vemos en Apocalipsis 20 y 1 Corintios 15, 24. La vida eterna con Cristo Jesús, que eso lo vemos en Juan 14, 2 al 3 y en Apocalipsis 21 y 22. Y al final, pues la condenación eterna de Satanás, que es lanzado al agua de fuego. Ahorita prácticamente no solamente se trata de un conflicto, sino que es una señal que nos da Cristo, es algo espiritual. Las señales es para la segunda venida de Cristo, pero antes es el rapto de la iglesia, o sea, no vamos a estar aquí. Abre tus ojos, iglesia, a lo que está por venir. No seamos como las vírgenes insensatas que se quedaron sin el aceite. No nos quedemos dormidos. O sea, puede que venga Cristo en la noche, pero si nuestro espíritu está despierto, nos vamos a ir con Él. Hubo una hermana que me gustó mucho que le enseñaron a orar de que si tú vienes en la noche, llévame contigo, Señor. Y de verdad es algo muy bonito. Te pido que te pongas de pie. Vamos a terminar. Y solamente te pido que te mantengas alerta, para que mantengas tu aceite en tu mano prácticamente. Amado Padre, en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú nos das entendimiento, tú nos das la sabiduría. En esta hora te pido, amado Padre, que nos libres de tu ira venidera, Señor. Nosotros somos justificados con tu sangre. Haz valer tu sangre en nosotros, Señor. Que nosotros no menospreciemos tu sangre. Haznos partícipes para seguir llevando el Evangelio a toda criatura, para que no tengan pretexto de que nunca les fue predicado el Evangelio, Señor.
En el nombre de tu Hijo amado Jesús nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad con nosotros. Toda la gloria y la honra es tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso al Señor.